Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal 30 de la televisión digital abierta. Estamos listos para informarlos en esta jornada de día martes. Hay mucho para hablar, sobre todo de después, efectivamente, la aprobación en el Congreso de la Nación de la reforma previsional. Vamos a hacer un análisis extenso con distintos referentes en el ámbito nacional y provincial, sobre todo diputados, ¿no? Algunos en contra, otros a favor. Lo cierto es que el oficialismo consiguió, además del quórum, los votos necesarios para convertir en ley esta reforma previsional. Es uno de los temas que vamos a compartir en esta jornada de día martes, además de estos títulos que también son importantes. Bienvenidos. Es ley el ajuste jubilatorio. Con 127 votos a favor y 117 en contra, el oficialismo logró que se aprobara la reforma previsional. La reforma, que prácticamente es un cambio de fórmula a la hora de calcular los aumentos que deben recibir los jubilados, asegura, según el oficialismo, que los jubilados van a recibir un aumento por encima de la inflación. Sin embargo, las críticas a la ley se deben a que en marzo a los jubilados les correspondería un aumento superior al 14%, mientras que con el cambio de fórmula, este no superará el 6%. Mientras tanto, tibia adhesión al paro en la provincia de Mendoza. El transporte público, bancos y los vuelos están resentidos en la provincia, producto de la adhesión al paro que convocó la CGT a nivel nacional y que arrancó, recordemos, ayer a las 12 horas. Empleados estatales también se sumaron al paro, por lo que podrá verse afectada la atención en organismos del Estado. Pero por otro lado, la central sindical está al borde de una nueva fractura, porque, por ejemplo, el secretario de la central, José Luis Lingeri, cuestionó el paro general y se pronunció en cambio por la constitución de una mesa de sustentabilidad y trabajo con el gobierno, dijo. Y otro de los temas que hacen puntualmente a la provincia de Mendoza y a esta relación entre la docencia y el gobierno tiene que ver con el fallo por el ítem aula, luego de que la Corte aceptara el pedido del Ejecutivo y postergara la definición del ítem aula para el año que viene. El titular del SUTE, Sebastián Enríquez, denunció una maniobra de Cornejo para demorar la sentencia. Según el primer mandatario, la decisión de pedir que el fallo sea del tribunal en plenario responde a querer cerrar el capítulo de enfrentamiento con los docentes. Bienvenidos nuevamente. Recuerden que también estamos en el número 22 de Super Canal Digital HD. A partir de septiembre de este mes ya nos pueden ver por Super Canal. Y también tenemos presencia en las redes sociales. Estamos en Facebook, en señalu.tv, y estamos en Twitter, en senalutv. Allí pueden compartir y obviamente comentar cada una de las coberturas que hacemos, no solamente en nuestro canal, sino en todos los medios que son parte de la plataforma de medios de la Universidad Nacional de Cuyo, que es www.universidad.com.ar. Tenemos mucho para hablar en esta jornada, sobre todo de temas que se desprenden después de la aprobación en el Congreso de la Nación de la reforma previsional. Antes de meternos en cómo fue la votación y todo eso, le voy a dar la bienvenida a mi compañera Verónica Gordillo, que también nos trae información sobre este tema. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Lucas, muy bien. Bueno, una jornada bastante complicada en el ámbito político e institucional se vivió no solamente ayer, sino desde la semana pasada en nuestro país. Y no solo afuera del Congreso por las manifestaciones y los reclamos, sino también adentro del recinto, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que el debate anoche fue maratónico, como dicen muchos, y en algunos de los casos no dejaron conformes, por lo menos en los fundamentos que dieron los diputados a quienes forman los colectivos que representan a los jubilados, ¿no? Dijeron que no tenían fundamentos válidos para votar esta ley. Bueno, justamente la Federación de Jubilados en la provincia de Mendoza mañana se va a manifestar en contra de esto y en algunos minutos nos vas a hablar de esto nada más, ¿no? Sí, exactamente, de una convocatoria que han hecho para mañana a las 10 en la puerta de la legislatura, justamente para mostrar su rechazo a esta reforma previsional. Muy bien, Vero, enseguida nos vamos a meter con este tema con nuestra compañera de tareas Verónica Gordillo, pero antes vamos a hablar de lo que dejó esta jornada, esta sesión maratónica ayer en el Congreso de la Nación. Más de 12 horas estuvieron debatiendo, analizando una reforma previsional que, bueno, muchos sectores consideran que es totalmente perjudicial
para los jubilados de nuestro país y que el oficialismo está accionando directamente contra los que menos tienen. Lo han dicho, obviamente, diputados de la oposición, pero también e inclusive algunos economistas que son afines al oficialismo. Lo cierto es que después de una sesión maratónica durante toda la jornada de ayer y incluso la madrugada también, a las 7 se transformó en ley la reforma previsional impulsada por Mauricio Macri. El desenlace llegó después de 10 horas de debate envuelto por imágenes de violencia televisadas permanentemente, ¿no?, en las afueras del Congreso, que esto es un poco más lo que puso en tela de juicio la democracia de nuestro país, lo que sucedía afuera, ¿no? 128 votos positivos, 116 en contra, 2 abstenciones y 10 ausentes. Sin embargo, en el acta se corrigió y quedó en 127 a favor y 117 votos en contra y 2 abstenciones y 10 ausentes. Ese fue el informe, el comunicado oficial después de que el Congreso lograra aprobar esta reforma, ¿no? Nos vamos a meter en lo que nos importa, podríamos decir de alguna manera, a los mendocinos, y es cómo votaron nuestros diputados, los diputados que defienden la provincia de Mendoza de los distintos partidos. Guillermo Carmona, Omar Félix, votaron en contra. Ellos responden al Partido Justicialista, al Frente para la Victoria. Claudia Najul, que ingresó y juró hace muy poco tiempo en el Congreso de la Nación por la Unión Cívica Radical, votó de manera afirmativa. Rubén Miranda, por el justicialismo, de manera negativa. Estela Maris, también oficialista, votó de manera afirmativa. Susana Balbo, que fue escrachada además en las últimas horas por una foto donde se la observa muy relajada allí en el recinto, en el transcurso de este debate, votó de manera afirmativa. José Luis Ramón, otro de los que ingresó hace muy poco tiempo como diputado nacional por el Partido Intransigente, votó de manera negativa. Federico Samarvide también ingresó hace muy poco de manera afirmativa. Luis Borsani afirmativo y Luis Petri afirmativo. Bueno, está clara allí la radiografía, ¿no? Los que votaron afirmativo se corresponden con el oficialismo, con la Unión Cívica Radical, y de manera negativa votaron el justicialismo y por el otro lado José Luis Ramón del Partido Intransigente. Esta es la lectura que hacen hoy la mayoría de los medios de comunicación. Agradecemos allí esta infografía, es del diario Los Andes, de nuestra provincia, y retoma el voto positivo o negativo de cada uno de los diputados. Los puntos más importantes de esta reforma previsional, o por lo menos sobre los cuales va a actuar, también los hemos preparado para ustedes a través de las siguientes placas. La primera tiene que ver con la fórmula. El nuevo cálculo de las jubilaciones ahora será en base al índice inflacionario un 70% y a la variación salarial un 30%, dado que la actualización será cada 3 meses en lugar de cada 6. Los jubilados que cobren menos de 10.000 pesos, que son más del 70% del total, van a cobrar un plus por única vez en marzo, pero ya nos vamos a meter en esto. La fórmula es esta: ahora pasa a ser una mezcla entonces entre el 70% del índice inflacionario y la variación salarial del 30%. 82% móvil, también discutido esto, se garantiza 82% móvil del salario a quienes hayan hecho 30 años de aportes, pero el cálculo se va a hacer sobre el salario mínimo. Es otro de los puntos, solamente para aquellos que tengan 30 años de aporte, es decir, una ama de casa, por ejemplo, que se jubiló con la moratoria, no va a tener este 82% móvil. Otro de los puntos tiene que ver con la edad. El proyecto extiende la edad jubilatoria de modo opcional, permite a los trabajadores del sector privado seguir trabajando hasta los 70 años, ¿no? Mientras que los estatales siguen igual, pero en el sector privado, de manera opcional, si quieren pueden seguir trabajando hasta los 70 años. Muy discutido este punto también por los sectores de la oposición. Y finalmente este bono que se acordó de manera interbloque en el Frente Cambiemos, que es con los jubilados con 30 años de aporte que ganen menos de 10.000 pesos van a recibir un bono de 750, los que tienen menos de 30 años de aporte un bono de 375 y los beneficiarios de la asignación universal por hijo van a percibir un bono de 400 pesos por única vez. Esto es en marzo, por única vez, ¿no? De alguna manera compensa este desfasaje, por lo cual está diciendo el oficialismo que hay una pérdida allí, ¿no? De acuerdo a este nuevo esquema que propone para las jubilaciones.
Bueno, la situación fue muy complicada en la jornada de ayer, también por los incidentes que se llevaron a cabo durante todo el día prácticamente. Afuera del Congreso de la Nación estuvo vallado desde horas muy tempranas el Congreso. Efectivos de la Policía Federal estuvieron allí custodiando el Congreso para que los manifestantes no pudieron ingresar. Fue una jornada de furia, ¿no? Culminó con 60 detenidos, es un poco la conclusión de lo que sucedió ayer, 162 heridos, entre ellos 88 agentes. La plaza de los dos congresos se la vio como nunca, estaba cubierta pero prácticamente de piedras, ¿no? De manifestantes violentos, que claramente no era el reclamo genuino que en otro sector estaban sí llevando a cabo gremios, sindicatos, jubilados que fueron a reclamar. Este fue un grupo minoritario que hizo bastantes destrozos allí en la plaza de los dos congresos. La justicia informó en las últimas horas que ya se excarcelaron la mayor parte de los 68 detenidos en las protestas de ayer, mientras 10 seguían a la espera, ¿no?, de constatar si poseían o no antecedentes penales para proceder a su liberación. Eso era lo que sucedía ayer en el transcurso del día, fundamentalmente, pero por la tarde-noche, o mientras se seguía tratando en el recinto la reforma previsional, las discusiones afuera en nuestro país se materializaban. ¿De qué manera? Y recordando alguna época bastante difícil y crítica de la historia argentina, ¿no? A través de cacerolazos en contra de la reforma en Capital Federal, en Rosario, en la provincia de Mendoza también un grupo de personas comenzaron a autoconvocarse para protestar en contra de las modificaciones. La concentración fue poco antes de la medianoche aquí en nuestra provincia, en el kilómetro cero. Allí comenzó tímidamente, pero alrededor de las 2 ya eran unas 250 personas las que se encontraban en el lugar con sus cacerolas, mientras los diputados en el Congreso seguían debatiendo en una maratónica sesión que, como les contaba anteriormente, tuvo su punto más importante a las 7 de la mañana cuando se aprobó la reforma previsional. Bueno, este es un poco el repaso de lo que sucedió en la jornada de ayer con el debate en el Congreso de la Nación de la reforma final, de la reforma provisional y finalmente su aprobación por mayoría en el recinto. Vamos a hacer un corte, queda mucha más información para compartir con ustedes. Ya venimos.